Bien, retomamos clase 5. Volvemos al trabajo con gráficos de funciones de manera general, lo que nos va a permitir hacer el ejercicio 2 de la práctica, que tiene muchos subítems y bastante trabajo para hacer. Recordemos que yo tenía el gráfico de una función. A partir del gráfico había cierta información que yo podía extraer de él. Por ejemplo, si yo miro, mi gráfico arranca en -3 para los valores de x y termina en 4. En el eje X nosotros representábamos los valores del dominio de nuestra función. O sea, para esta función, como el gráfico empieza acá y termina acá, podemos decir que el dominio es el conjunto -3, 4. O sea, todos los números que están entre -3 y 4 tienen una imagen dada por la función, representado por algún punto. Hay puntos como este de acá donde no podemos saber con precisión cuáles son sus coordenadas. Un punto que sabemos que pertenece al gráfico, pero no tenemos precisión. O sea, si nos quisiéramos calcular qué relación nos representa este punto, no tenemos datos exactos. Pero, por ejemplo, para este, nos están marcando que la coordenada X del punto es -0,5 y la coordenada Y es 4. ¿Cómo leíamos esto? Decíamos, bueno, la función, si yo le doy el valor 0,5, me devuelve 4. O en la tabla decíamos, para esta función, al valor menos 0,5 le corresponde el valor 4. Y podríamos hacer eso con algunos puntos que me están marcando. Por ejemplo, para el -3, tengo la precisión de que la coordenada y del punto es -3. O sea que mi función, si le asigno un -3, me devuelve un -3. O lo que es lo mismo, f en -3 es -3. Puedo mirar este punto de acá, que conozco también sus coordenadas. Tengo el 4, -4. O sea que mi función, si yo le doy el valor 4, me devuelve el valor -4. Y tenemos estos dos puntos acá que son muy particulares porque están sobre el eje X. ¿Sí? Los puntos sobre el eje X sabíamos que su coordenada Y era 0. O sea, yo sé que en -2,5 lo que me devuelve la función es 0. O sea, f de -2,5 es 0 y f en 1 también es 0. O sea, f en 1 también me devuelve 0. Para completar el tipo de trabajo que hacíamos el otro día, podíamos mirar la imagen, o sea, los valores del eje Y que usan los puntos del gráfico de la función. En este caso, la imagen es el intervalo -4, 4. Todos los números que están entre -4 y 4, ¿sí? Hay algún punto del gráfico de la función que usa esos valores. Ahora vamos en el ejercicio 2, empezamos a trabajar con conjuntos de la función que vamos a detectar o vamos a leer a partir del gráfico. El primer conjunto que nos va a interesar lo vamos a llamar C con un cerito acá arriba, que es el conjunto de ceros. ¿Por qué está formado el conjunto de ceros? Son todos los valores del dominio para los cuales la función le asigna el 0. ¿Cómo lo representamos esto gráficamente? Un valor R, un número. R es un número. Número. R pertenece al conjunto de ceros. Esta R redonda quiere decir pertenece. Si la función en R me devuelve 0. Si miramos la tabla que hicimos en nuestro ejemplo, en el ejemplo, f en 1 me da 0.
entonces el 1 pertenece al conjunto de ceros. F en menos 2,5 me da 0. Entonces, menos 2,5 pertenece al conjunto de ceros. Gráficamente, el conjunto de ceros, ¿sí? Acá, 2. Gráficamente, el conjunto de ceros me junta todos los valores donde el gráfico corta al eje, vamos a poner entre comillas, corta al eje X. O sea, los puntos donde yo corto, cuando me grafico la función, corto al eje X, son los valores que van a formar el conjunto de ceros. Si miramos nuestro gráfico, solamente corta al eje X en este punto y en este punto. O sea que mi conjunto de ceros solamente tiene dos elementos que son el menos 2,5 y el 1. Ahí se destrabó. Una función podría tener más elementos en el conjunto de ceros, si corta más veces al eje X. O podría tener el conjunto de ceros vacío. Una función que nunca corta el eje X no tendría ningún elemento en el conjunto de ceros. Segundo conjunto que nos va a interesar y que tenemos que rastrear justamente en el ejercicio 2 de la práctica, ¿sí? O sea, todas estas cosas que vamos a definir hoy son las cosas que hay que buscar para los 3 gráficos que hay en el ejercicio 2 de la práctica. Segundo conjunto, C+, lo que llamamos el conjunto de positividad. ¿Sí? ¿Qué tiene el conjunto de positividad? Todos los valores para los del dominio, para los que la función le asigna un valor positivo. O sea, si R, vamos a llamarlo P pertenece al conjunto de positividad, entonces la función en P me devuelve un valor mayor que 0. En el ejemplo, por ejemplo, menos 0,5 me devuelve 4. ¿Sí? Menos 0,5 pertenece al conjunto de positividad, en el ejemplo, porque F de menos 0,5 es 4, que es mayor que 0. Ahora, gráficamente, lo podemos rastrear no mirando punto por punto, sino mirando una generalidad. Gráficamente, los valores del dominio para los que el gráfico está por arriba del eje X. Me van a formar mi conjunto de positividad. O sea, si yo tengo el eje X, todo punto que está por encima de él, su coordenada ahí tiene que ser positiva. Por eso lo rastreo visualmente buscando cuándo el gráfico, para qué valores de X, el gráfico está por encima del eje X. En nuestro ejemplo, ¿sí? Esto es en el ejemplo. Nuevamente, en el ejemplo, si yo miro esta región del gráfico, está por encima del eje. ¿Cuáles son los valores de X? Arranca en menos 2,5 y termina en 1. Para todos estos números que yo tengo acá, el gráfico está por encima del eje X.
O sea que en este caso, de menos 2,5 al 1 es mi conjunto de positividad. El menos 2,5 no lo incluyo porque en menos 2,5 la función me devuelve 0 y el 0 no es un número positivo. Lo mismo con el 1. Si defino cuándo está por arriba, también puedo definir para los cuales la función asigna valores negativos. O sea, n pertenece al conjunto de negatividad, ¿sí? F en n es menor que 0. En nuestro ejemplo, por ejemplo, f en 4 pertenece al conjunto de negatividad porque f en 4 me devuelve menos 4, que es menor que 0. Ahora de vuelta, lo mismo que el conjunto de positividad. No voy a mirar valor por valor. Voy a mirarlo en forma general. Gráficamente, son los valores del dominio para los cuales el gráfico está por abajo del eje X. O sea, positividad me fijo para qué valores de X el gráfico está por arriba. Para negatividad me va a fijar para qué valores del dominio el gráfico está por debajo. Yo tengo este tramo por debajo del eje X. Pero de vuelta, miro los valores de X. ¿Dónde empieza este tramito? Empieza en 3 y termina en menos 3, empieza, digo, y termina en menos 2,5. O sea, en el ejemplo, el conjunto de negatividad tengo de menos 3 a menos 2,5. Al menos 3 le pongo un corchete y lo incluyo, porque en menos 3 la función me devuelve menos 3, que es un número negativo. En el menos 2,5 pongo un paréntesis, porque me devuelve 0 la función. Y el 0 no es un número ni positivo ni negativo. Ahora, hay otro tramo en donde el gráfico está por debajo del eje. Así lo que vamos a poner una unión y me fijo los valores de X. ¿Dónde empieza y dónde termina? Este tramito empieza en 1 y termina en 4. Entonces, 1, 4, por lo mismo que pasaba acá, el 1 va con paréntesis y el 4 va con corchete. ¿Sí? Últimos dos conjuntos que vamos a analizar para las funciones. 1, 2, 3. Si miramos el gráfico, hay momentos en donde el gráfico sube y en donde el gráfico baja. Y lo vamos a definir así, siempre leyendo el gráfico de izquierda a derecha. Vamos a llamar al intervalo de crecimiento, ¿sí?, al conjunto de valores del dominio para los que el gráfico va subiendo. Si yo miro mi gráfico, de izquierda a derecha siempre, arranco acá y voy subiendo, 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 va para arriba hasta este momento. Pero me dice valores del dominio, o sea, ¿dónde arrancó a subir? En el menos 3. ¿Dónde terminó de subir? En el menos 0,5. No me importa hasta dónde sube. Me importa en qué momento, en qué valor de X deja de subir. O sea, en nuestro ejemplo, el intervalo de crecimiento, lo escribimos como I de intervalo y una flechita para arriba porque va para arriba, es del menos 3, en el menos 3 arranca a subir
y sigue subiendo hasta este punto que su coordenada X es menos 0,5. Del mismo modo podemos definir el intervalo de decrecimiento. Es el conjunto de valores del dominio para los que el gráfico va bajando. Y de vuelta lo vemos sobre el eje X. Si yo miro de este punto en adelante, el gráfico baja hasta acá. En este punto arranca. ¿Cuál es el valor de X? Menos 0,5. En este punto termina de bajar. ¿Cuál es el valor de X? Es 4. O sea que en el ejemplo, el intervalo de decrecimiento es el conjunto menos 0,5, 4. En el texto del punto 2 tenemos la definición formal de cada uno de estos conjuntos. Acá los definimos a partir de palabras, ¿sí? Pero son los mismos conjuntos que definimos acá: positividad, negatividad, crecimiento, decrecimiento e imagen. ¿Sí? Hagamos otro ejemplo. Supongamos que mi función hace algo así. Supongamos que este valor es el menos 3, este es el menos 2, este es el menos 1, este es el menos 4, este valor es el 2, este valor es el 5, este valor es el 4, y pongámosle por acá abajo. Menos 5, y acá el 4. Mi gráfico hace esto. Sube, baja, vuelve a subir, vuelve a bajar, pero tiene como saltitos. Una cuestión de representación. Cuando yo pongo un punto redondito, así, relleno, quiere decir que este punto pertenece al gráfico. Mientras que si el punto está en blanco, quiere decir que no pertenece al gráfico. O sea, en este caso, por ejemplo, si me dijeran, ¿cuánto vale f en 2? Yo me paro en el 2 y voy a buscar el gráfico. Me voy para acá abajo, acá no está el gráfico, porque este punto está vacío, es como que hubiera un agujero. El gráfico está por acá arriba. F en 2, en este caso, me da 5. Si me pidieran f en menos 1, me paro en el valor x menos 1. Acá el gráfico no está, porque acá hay un agujero. El gráfico me lo voy a buscar donde está el punto relleno. Acá me faltó decir que esto es, pongámosle que esto es menos 3, esto es menos 2. F en menos 1 entonces es menos 2. O sea, siempre me quedo con el valor donde está el punto relleno. ¿Sí? Entonces podemos empezar a armarnos nuestros conjuntos. Conjunto de ceros. Dijimos que son los valores donde el gráfico corta al eje X. Yo veo que corta acá y corta acá. Únicamente en dos valores. Entonces el conjunto de ceros, en este caso, vuelve a tener dos valores, que son menos 4 y 2. Conjunto de positividad. ¿Para qué valores el gráfico está por encima del eje? Recordemos siempre que conjunto de positividad son valores de X. ¿Sí? Miro. Esta parte está por arriba del eje X. ¿Dónde empieza? En menos 4. ¿Sí? Va por arriba del eje, acá termina, en menos 2. Pero tengo otra parte en donde está por arriba del eje, que es esta de acá. Entonces voy a poner una unión, ¿sí? Este es unión, y le agrego
¿sí? Esta parte está por arriba. ¿Dónde arranca? En el -1. Ahora, en el -1 hay un agujero. O sea que este punto no está, está este punto de acá abajo. O sea, mi función en -1 me devuelve un valor negativo. Entonces no puede estar el -1 en el conjunto de positividad. Por eso le voy a poner un paréntesis. Punto y coma, todo por acá, ¿a dónde termina? En el 2. Ahora, en 2, la función me devuelve 5, que es un valor positivo. Entonces el 2 tiene que estar en mi conjunto de positividad. Este tramo y este tramo están por arriba, 1, 2 tramos, listo conjunto de positividad. Conjunto de negatividad, cuando la función está por debajo del eje. ¿Sí? Tengo este tramo de acá. ¿Dónde arranca? En -5. ¿Sí? Pim, 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 pim. ¿Cuánto vale f en -5? Me paro en -5, voy al punto -2. O sea que en el -5 la función me devuelve un valor negativo. Así que el -5 tiene que estar en el conjunto de negatividad porque me devuelve un valor negativo. Arranca en -5 y termina en este valor, en -4. En -4 no va a estar en el conjunto de negatividad porque en el -4 me devuelve 0. Así que ahí cae un paréntesis. Unión, porque hay otro tramo. Este tramo de acá arranca en el -2. Pongo un paréntesis porque está en el conjunto de ceros. Y sigue hasta este punto, que su coordenada x es el -1. Pero f en -1 me da -2. O sea, me da un valor negativo. Así que el -1 tiene que estar en el conjunto de negatividad. Y ahora voy al tercer tramo, porque hay un tercer tramo acá, que arranca en el valor 2, abierto, porque en el 2 la función me devuelve un valor positivo, hasta el 4, cerrado, porque en el 4, vamos a agregar acá f en 4 me da -3, me da un valor negativo. Listo conjunto de positividad, listo conjunto de negatividad. ¿Qué me está faltando? Me está faltando intervalo de crecimiento. ¿Para qué valores? Mi gráfico va para arriba. Si miro, tengo este tramo que va para arriba. Pero como siempre, me voy al eje y veo dónde empieza y dónde termina para los valores de x. Este tramo arranca en el -5 y termina en el -3. Y una cuestión, un detalle técnico. Para intervalo de crecimiento y decrecimiento le ponemos un punto y coma, no ponemos unión. Por una cuestión de cómo es la definición. Pongo punto y coma porque hay otro tramo. El tramo arranca en el -1 y va para arriba, ¿hasta dónde? Hasta el 2. En intervalo de crecimiento y decrecimiento, si el punto donde empieza y donde termina son rellenos, van corchetes. Se me trabó todo. Ahí creo que volví. Decía, intervalo de crecimiento y de decrecimiento, si empiezo y termino en un punto relleno, van corchetes. Mientras que si empiezo en un punto vacío, va un paréntesis. Donde hay un punto vacío voy a poner un paréntesis. Entonces tengo que entre -5 y -3 mi función sube. Entre -1 y 2 mi función sube, no hay ningún otro tramo en donde vaya subiendo. Pero sí hay tramos donde va bajando. Tengo este tramo de acá que va bajando. ¿Dónde empieza? Empieza en -3 y termina en -1. Miro el punto donde empieza y el punto donde termina las coordenadas x. -3 y -1 y pongo corchetes porque ambos son puntos rellenos. Punto y coma. Y ahora este pedacito. ¿Dónde arranca? En 2. Pero en 2 hay un punto en blanco, así que pongo un paréntesis. ¿Dónde termina? En este punto que su coordenada x es 4. Como es un punto relleno, le pongo un corchete. Conjunto de ceros, conjunto de positividad, conjunto de negatividad. Intervalo de crecimiento y de decrecimiento. ¿Qué me faltó para tener completo esto? ¿Cuál es el dominio? ¿Sí? Todos los valores de x que uso. Mi gráfico arranca en -5
arranca en menos 5 y termina en 4. Lo puedo pensar como dónde arranca y dónde termina con respecto al eje X, el dominio. Otra vez se me entrecortó, decía el dominio lo puedo pensar como dónde arranca mi gráfico y dónde termina recorriendo el eje X. La imagen la voy a pensar igual, pero con respecto al eje Y. Arranca en menos 3 y va tomando todos los valores hasta el 5. Del menos 3 al 5. Un último comentario con respecto a la imagen. Y con esto terminamos esta mini clase que nos permite hacer el ejercicio 2. Quiero que le dediquen tiempo a ese ejercicio antes de comenzar a trabajar con función lineal, que va a ser el inicio de la siguiente clase, porque todos estos conjuntos van a recorrer el trabajo con las funciones a lo largo de todos los años. En tercero, cuarto, quinto, cada vez que trabajemos una función, vamos a pensar en este tipo de conjuntos. Último comentario y con el que cerramos la clase del día. Podría pasar algo como esto. Imaginemos que este valor es el menos 1. Esto es el menos 2, este es el 3. Esto es el 4. Y ya que hagamos lo completo, menos 5, 3. Y este vamos a ponerle menos 6. No está en escala el gráfico. Tenemos este gráfico, tío. ¿Por qué? Porque mi gráfico nunca corta el eje X. El conjunto de positividad, cuando el gráfico está por encima del eje X, tengo este pedacito nomás. ¿Sí? ¿Dónde empieza? Empieza en menos 1, con paréntesis porque hay un punto vacío, y termina en 3, con corchete porque tengo el punto relleno. Conjunto de negatividad. Es esto, y termina en este punto de acá, su coordenada X es menos 1. Intervalo de crecimiento. Cuando el gráfico va para arriba, es este tramo de acá. Arranca en menos 5 y termina en menos 1. Casualidad, el intervalo de crecimiento y el de negatividad coinciden. Intervalo de ¿dónde empieza? Empieza en menos 1, pongo un paréntesis porque hay un punto vacío, sigue bajando hasta este punto, que su coordenada X es 3. Los mismos conjuntos que buscamos antes. El dominio. Si yo recorro horizontalmente, mi gráfico arranca en menos 5 y termina en 3, menos 3, hay un punto del gráfico que tiene ese valor como coordenada X. Ahora, cuando yo miro la imagen, hay algo particular, ¿no? Yo entre menos 2, entre menos 6 y menos 2, para cada valor, cada punto del gráfico me usa un valor de ese intervalo. O sea, la imagen entre menos 6 y menos 2 usa todos los valores. Pero después tengo toda una franja entre menos 2 y 3 en donde no hay gráfico. Entonces, como no hay gráfico en esta franja, todos estos números que están entre el menos 2 y el 3 no pueden estar en la imagen. A mí la forma que más me ayuda a pensar la imagen es como si yo mirara la sombra que proyecta el gráfico sobre el eje Y, 6 hasta el menos 2. Mientras que si miro este tramito de acá arriba, me hace sombra entre 3 y 4. Mientras que entre el menos 2 y el 3 no hay gráfico. Si no hay gráfico, entonces no hay sombra. O sea, cuidado que la imagen de una función puede como que arranca, lo más bajo que llega es menos 6, lo más alto que llega es al 4, o sea que se mueve entre estas dos líneas. Hay todo un pedazo que no usa de valores. Por eso lo escribo cortado. Cuidado con cuando trabajamos eso, principalmente en, bueno, no pasa, podría pasar más adelante en algún ejercicio de la práctica. Entonces, el ejercicio 2 simplemente es lo que venimos haciendo en los 3 ejemplos que hicimos, rastrear cada uno de los conjuntos a partir de las valores puntuales. Por ejemplo, digo, en este caso podrían pedirme, ¿cuánto vale f en 3? Me paro en 3 y me vengo para acá, digo 3. ¿Cuánto vale f en menos 1? Me paro en menos 1 y digo menos 2. O al revés, hallar x que devuelva menos 6. En este caso, el trabajo es al revés. Me dan el valor que me devuelve la función.
Entonces yo podría buscar el menos 6 en el eje Y y decir, a ver, me voy para el punto y voy para arriba. Si me preguntaran, ¿para qué valor de X? Si lo paso por la función y me devuelve menos 2, lo mismo, me busco el menos 2 en el eje Y y miro cuál es el valor de X. X menos 1. O sea, si acá me aparece la incógnita, como en el ejercicio 2C o 2 ítem, que dice observando de la página 3, no, la página 4, al principio de la página 4, el segundo ítem dice f de x es igual a 3. Es esta idea de acá, como si acá me dijeran encontrar para qué valor de x, f de x vale menos 6 o f de x vale 3. Lo mismo, me busco el 3 en el eje Y, me voy al punto de la función y bajo y me encuentro el valor de x. Digo x igual a 3. ¿Sí? Digamos, el trabajo que se agrega a partir de esta son 3 gráficos, son varios conjuntos. Ya en la próxima clase vamos a utilizar todas estas palabras en el caso específico de una función definida por fórmula, que es la función lineal. Trabajo con la función lineal y distintas situaciones que se dan con ella.